Saludos compañeros y docentes del curso Fundamentos de Radar, eh, curso de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Samuel Ruiz y con la presente diapositiva les voy a presentar de qué trata y cómo se desarrolla el trabajo final que estoy realizando para este curso. El título del trabajo final es el FLAG-TURME-4, Sistema de Defensa Antibombardeo Guiado por Radar. Mi idea de desarrollar este caso de estudio surge porque actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Hamburgo, Alemania, y alguna vez observé esta construcción que pueden ver en las fotos inferiores que me pareció muy imponente y supe pues que era una construcción anacrónica a la arquitectura actual de Hamburgo. Pregunté, me dijeron que este había sido una de las armas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Yo personalmente soy muy aficionado a la historia y sobre todo a la historia de la Segunda Guerra Mundial, algo sabía, y entonces procedí a leer e investigar sobre el tema. Allí encontré pues una información bastante interesante donde se explicaba que este inmenso búnker con capacidad para más de 15.000 personas contenía una de las armas más modernas entonces de la Segunda Guerra Mundial y que llevaba gran ventaja tecnológica frente a las armas del resto de los aliados. Esta arma consistía en un sistema de cañones pesados para el derribo de bombardeos que trabajaba en coordinación con sistemas de radar, como pueden apreciar en la imagen acá. ¿Qué sucede? Que cuando yo luego me vi un video en alemán, un documental sobre estas armas, me pareció que eran absolutamente complejas y sofisticadas respecto al armamento que conocía de los ingleses y americanos, y pues tuve ahí como un choque respecto a otros documentales, inclusive que vi por motivo de este curso, donde se explicaba que los ingleses tenían una superioridad en cuestiones de sistemas de radar y que habían sido pioneros en el desarrollo del magnetrón, de los aparatos que trabajan con ondas centímetras, etcétera. Pero cuando ya encuentro información directa alemana, me encuentro que los alemanes tenían cosas aún más sorprendentes. Entonces, esta fue mi motivación para luego visitar este lugar e investigar más sobre la historia y encontrarme que tras la historia de estas instalaciones Flactum 4 hay todo un cuento sobre la historia de los radares y sobre la historia de la tecnología en Alemania de la Segunda Guerra Mundial. En la foto superior derecha pueden observar como una terraza con muchos cañones y al fondo otra torre de búnker con una antena parabólica en el fondo. Allí fue donde yo más me interesé por hacer este trabajo porque estas instalaciones todavía existen, obviamente sin los cañones y sin los radares, pero me di cuenta que el radar del fondo se llama el radar Würzburg y que fue el primer radar en el mundo en tener antena parabólica, en tener base rotante y en ser un radar directivo. Para cuando yo escuché esto, yo tenía la versión de que el radar había sido desarrollado por los ingleses y que si bien los alemanes pues podrían tener algún radar, los ingleses eran líderes. Pero les cuento y pues es uno de mis objetivos el que este trabajo sirva además pues como para quienes quieran ampliar conocimiento histórico en este tema, que este radar Würzburg fue el primer radar y el más sofisticado y eficiente radar que existió hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial. Es una de las cosas que quiero demostrar y analizar en este trabajo, ese aspecto de que el radar Würzburg fue el radar más importante de la Segunda Guerra Mundial. Acá a mano izquierda superior hay un plano de la torre Flactum 4, que es la misma que están observando abajo en fotos de la actualidad. Y para yo explicar la historia y la técnica que involucra esta construcción, tengo que pasar por todo el asunto de los principios de radar y utilizar todos los conocimientos que hemos adquirido en el curso y pasar por una cantidad de tecnologías y dispositivos a explicar. Entonces,
Principalmente tengo tres objetivos trazados para este caso de estudio. El primero es hacer un reconocimiento de los dispositivos y tecnologías empleadas por la Luftwaffe, que es la Fuerza Aérea Alemana, para la defensa antibombardeo de la ciudad de Hamburgo. O sea que sobre todo me focalizo en radares de vigilancia y en radares de caza nocturnos, o sea, en sistemas para ubicar sin línea de vista aviones, sobre todo bombarderos. El segundo punto es aplicar los conocimientos adquiridos en el curso Fundamentos de Radar para explicar el funcionamiento de los sistemas de radar alemanes al servicio de las torres Flak Turm. O sea, existieron muchos tipos de radares, pero me voy a focalizar en los que utilizó este sistema de defensa, que además era una red de varios radares de varios tipos. Y el tercer aspecto, debido a las diferencias en las versiones históricas sobre la carrera tecnológica entre Alemania e Inglaterra en el desarrollo de los sistemas de radar, esto lo digo porque veo documentales ingleses y no me cuadran con las versiones alemanas, se propone hacer una investigación de campo en Alemania que permita con este trabajo dar una versión imparcial del estado del arte de los sistemas de radar entre ambas naciones en el periodo de 1920 a 1950. ¿Qué significa esto? Que estando yo ya acá en Alemania deseo hacer una serie de viajes a instalaciones claves alemanas donde se pueden adquirir los documentos y la información realmente directa, pues en alemán, que nos permite conocer el qué sucedió y cuál fue el estado del arte entonces, sin necesidad o de una manera directa, sin pasar pues por la versión americana o inglesa. Acá digo competencias y metodología, porque este es un trabajo que, como es un trabajo de campo en Alemania, no es yo frente a un libro en una biblioteca ni contra una fuente, sino que yo estoy buscando las fuentes y las fuentes son de diversas maneras. El primer objetivo que mencionaba, que era el de reconocimiento de los dispositivos, principalmente tengo enlistado los que aparecen acá: el radar Buzzword, que es, como les decía, primer radar direccional con antena parabólica y base rotante del mundo. Esto no lo tenían los ingleses ni los americanos. El radar Liechtenstein, que es el radar para caza nocturno, especialmente diseñado para romper las barreras de radar Windows. Eso es algo que más adelante, que en el trabajo final se explicará sobre el capítulo de lo que se llamó la guerra electrónica. Las antenas Matratza, Hischenbach y Mongerstan, que son antenas utilizadas en los cazas nocturnos y que se precedieron debido a los cambios de parámetros de las señales según avanzó la tecnología de radar. ¿Qué quiere decir esto? Que estas antenas, cada una fue la evolución de la otra y cambiaban su forma, su geometría, porque cada vez los sistemas de radar se iban sofisticando más y de acuerdo a la señal con que trabajaban, se iban adaptando sus antenas. El sensor Flensburg, que fue un dispositivo especializado para interceptar las señales del sistema de alerta mónica de los bombarderos ingleses, y el Burlaus, que fue un dispositivo para la eliminación de interferencias en la guerra electrónica. O sea, todos estos 5 dispositivos implica hablar a detalle sobre los conceptos de fundamentos de radar, sobre espectro, sobre potencia, sobre la directividad, sobre la interferencia. Entonces me parece que es excelente para ejercitar todo lo aprendido en el curso. Acá donde dice competencias, investigación previa sobre la historia de dispositivos, es lo que les comentaba antes, sobre haber investigado de qué trató este proyecto de Flak-Turm 4, dónde se ubica para investigar. Luego lo que sucede es que encuentro muy poca literatura, entonces me pongo en consulta de dónde puedo encontrar documentos directos. Visito las instalaciones de la Luftwaffe en Gatow, cerca de Berlín, y allí hay una biblioteca donde hay bastante información en alemán sobre sistemas de radar y documentos históricos que ya fueron desclasificados de los militares alemanes y a los que uno tiene acceso. Yo pues fui allí y tomé muchas fotocopias, fotos, y algunos pues también pude pasarlos a digital. Entonces lo llamo competencias porque parte de la energía en este trabajo se
se demanda en el asunto de la traducción y de la adquisición de estos documentos. Pues investigar a qué lugares pueden obtener acceso, ir hasta allí, y bueno, todo esto es un asunto que demanda energía. En las imágenes inferiores pueden apreciar en la mitad el radar Hubble, que es precisamente como el protagonista de este cuento. Ahí estoy tomándome una foto al lado de él para que se pueda ver lo grande que es. Y también algunos de los dispositivos utilizados para el monitoreo de radar. La documentación adquirida, pues estoy muy motivado porque considero adquirido documentación de primera mano y muy ilustrativa. Acá pueden ver algunos pantallazos de una documentación que es perfectamente, es una documentación que no es para cualquier público, porque se requiere tener pues una formación en fundamentos de radar para poderla entender. Estos son documentos técnicos y que sí los podemos comprender por los estudiantes de este curso. Podemos ver gráficos de las ondas de la onda, de los pulsos, de los esquemas de composición del sistema de radar, cosas que son las que hemos tenido formación en este curso, para el cual hago este trabajo. Acá también unos pantallazos de manuales del sistema de radar, en el cual se pueden apreciar a detalle sus partes, sus módulos, todo eso es en alemán. Acá también, cuando digo el segundo aspecto, explicar el funcionamiento de los sistemas de radar, claro, entonces ya es, para mi sorpresa positiva, es que el lenguaje cambia en que es en alemán, pero acá me encuentro, bueno, acá tengo un documento en inglés también, que los esquemas y los lenguajes son los lenguajes inherentes a la ingeniería, iguales a los con que hemos trabajado en el curso, pues eh, específicamente encuentro especialmente similar estos dos gráficos aquí con los que el profesor utiliza en el curso. Acá podemos, por ejemplo, ver la antena, el transpondedor, los amplificadores de bajo ruido, todo aquí se va mencionando. Entonces, este es el segundo aspecto del trabajo, explicar el funcionamiento de estos sistemas, entonces decir por qué este es más eficiente respecto a estas condiciones que este otro, por qué este es más potente y tiene este alcance o no, etcétera. Y el tercer aspecto, que es el del estado del arte, es en el cual yo deseo hacer realmente una comparación más allá de los documentales que uno tiene acceso por National Geographic History Channel, realmente con documentos reales, hacer una comparación de cuál fue la diferencia en tecnología y estado de arte entre estas dos naciones, porque como les decía desde el principio y que fue lo que me abrió la curiosidad para esto, es que cuando yo me enteré de este sistema de cañones pesados, que sus mirillas estaban coordinadas con sistemas de radar, acá en la gráfica de la mitad pueden observar cómo el cañón se dirigía en un ángulo diferente al del avión, porque la bala va a tener una especie de catenario, o sea, va a tener una especie de comba debido a la gravedad y todo esto. O sea, era tan sofisticado un cañón a que al trabajar con un sistema de radar podía ser dirigido para que disparara en un lugar y predijera dónde iba a estar la bala y dónde iba a estar el avión, más las condiciones físicas de la balística del cañón. O sea, es una cosa que me pareció tan sofisticada. O por ejemplo, en el gráfico de la derecha, cómo triangulaban un grupo de cañones y todos robóticamente coordinados a través de sistemas de radar operaban. No eran seres humanos los que dirigían el cañón a ojo, sí tenían operadores humanos, pero los cañones estaban a la vez coordinados con sistemas que me parecieron sofisticadísimos de radar y que me parece que estaban incluso por encima de los sistemas americanos e ingleses. Entonces, bueno, ese es el tema de este trabajo final, explicar cómo funcionaba, analizar qué tan superior era el de los otros sistemas, enunciar sus diferentes dispositivos y socializar todo este conocimiento usando los mismos términos y los mismos conocimientos que hemos adquirido en este curso. En el extremo izquierdo hay un documento también que me parece muy interesante que hallé en la Luftwaffe, que es como un informe militar donde aparece una cronología
de los desarrollos tecnológicos en materia de radar hecha por los alemanes. Entonces es una información muy de primera mano y donde aparecen las fechas específicas por versión alemana de sus desarrollos. Entonces, ese me parece una tabla muy importante a la hora de yo hacer esa comparativa en el estado del arte. Acá vuelvo a poner una imagen de cómo estos son pantallazos de un documental, o sea, de un video militar, de un video donde explicaban a los soldados cómo funcionaba esa defensa, a los oficiales sobre todo, y a mí me dejó pues impactado ese video sobre lo sofisticado que era. Entonces aquí pongo pues unos pantallazos. Y acá al final pues vuelvo y muestro las torres Flagtour 4, las cuales visité personalmente. Acá pueden ver imágenes de cómo son ahora cuando yo fui. Actualmente son utilizadas para estudios de grabación de audio. Ahí pueden ver los avisos de Yamaha, del Instituto SAE, porque esto es una construcción con muros de más de 3 metros de grosor y entonces se presta mucho para el aislamiento. Entonces existen en la realidad, los visité, los pretendo visitar otra vez para desde allí volver a corroborar parte de lo que he investigado. Y entonces esto resume mi trabajo. Sobre todo vuelvo y recalco los tres aspectos o objetivos de este trabajo, que son el reconocimiento de los dispositivos y tecnologías, la explicación de los mismos basado en los conocimientos de este curso y la comparativa del estado del arte entre las diferentes naciones por el periodo de tiempo de 1920 a 1950. Esa es pues mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada.